Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un juego, bienvenidos de Thaumaturge, juego recién salido al horno, desarrollado por Fox Theory y editado por 11-bit Studio. Agradecer, bueno, pues que nos han enviado una copia y vamos a darle cañita. Ya lo probé un poco la semana pasada y la verdad que pinta muy bien, combate por turnos, demonios, oscuro, bueno, una cosa un poco ahí, toma de decisiones que alteran la historia. En definitiva, una cosa que pinta muy bien. Si os gusta el rol, yo creo que habrá que seguirle la pista. Un RPG, de historia. A las 7 de la tarde, señores, no sabía. No sabía que se iba a las 7 de la tarde. 35 minutos, creo que vale. Así que, venga, vamos a darle gallita en el canal de Mariachi Room de YouTube y también, pues, en Twitch, el Mariachi. Dicho lo cual, pues esperaría que viniera Elías, pero se lo va a perder. Bueno, lo va a perder, no. Lo va a haber empezado. ¿Lo has probado? ¿Qué ven? Taumaturgo es una palabra que deriva del griego y significa milagros. Un taumaturgo o temperante es alguien capaz de descubrir los secretos que esconden las personas o los lugares. Reconocen las marcas o estigmas grabados en la mente humana y pueden hacer que se manifiesten. Son doctores del alma. Es imposible conocer completamente la esencia de un taumaturgo si no se nace siendo uno. Trabajas con el Helsinki, estás dándole, ¿no? Transmute, pues no lo sé. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. Pues lo intentaré. I know it's you, Square. but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. ¿Sabes el nombre completo, Square? I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. Pero se llama así, Transmute, tal cual. Ahora voy a mirar a ver si... I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health. Just as you requested. Ahora miro. Eslovenia me van a enviar. Que eso me tendría que ser el día 12. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia.
Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add, my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Un segundo. Rebel Transmute. Ah, lo tengo en la lista de deseados. Sale el Handusoft. Pues hombre, siendo de Handusoft tiene problemas de que, o sea, tiene problemas, no. Tiene boletos de que nos lo envíen. Tiene boletos. Controlador de milagros en el pueblo. Querido Anthony, carta perdida. Es como si hubiera pasado siglos desde que me escribiste por última vez. O quizá que sea cosa del invierno, que hace que todo lo bueno y querido parezca lejano. Como podrás suponer, vivir en el exilio no me molesta. Hace años que fui arrancado de mi tierra y enviado a tierras extranjeras entre forasteros para luchar por Rusia. Y como me encuentro vivo entre personas que me odian. Estoy perdiendo la salud y la cabeza cultivando tierras que he abonado con la sangre y la carne de sus hijos. Y no puedo marcharme. No puedo dejar de recordar la muerte. Parece ser mi única escapatoria. Por favor, reza por mí. Constanti. Por tanto, no creo que esta carta sobreviva a la censura, pero si lo hace, dile a Nielka que pensar en ella siempre me ha consolado hasta el último de mis días. Este va a ser de leer un ratico, ¿eh? Querido Yanko, por favor, déjate de snobismos y aristócrata y escucha lo que tengo que decirte. Los tiempos están cambiando. Ya no puedes confiar únicamente en tener propiedades. Los campesinos ahora son diferentes y no está claro cómo van a ir las cosas durante los próximos años. Solo tienes que echar un vistazo allá donde mires. Hay revueltas y guerrillas de campesinos enfrentándose a sus señores, horca en mano. Tenemos que protegernos y diversificar. Hacernos con un negocio que nos permita vivir con dignidad. A ver, ¿qué tal? Por eso te digo, esto por última vez, ve al banco de Tiflis y vende la mitad de nuestros activos en el Cáucaso. Invierte en petróleo en Bakú. Las vías ferroviarias ya están llegando hasta allí y el mundo necesita queroseno. Tienes que actuar, enviar todos los documentos y autorizaciones. No te retrases más. Saludos, Liu. Tal vez Xenoblade. Percepción. Como Thaumaturge posees una percepción excepcional. Puedes ver cosas que están ocultas a simple vista, anticiparte a las acciones de los enemigos, seguir el rastro de emociones, pensamientos, acciones y palabras y por tanto conseguir tus objetivos de forma sencilla.
El heraldo de Tiflis. Los trágicos eventos del 29 de agosto han ensombrecido la ciudad de Tiflis con un profundo luto. En el vídeo de ayer se iba a debatir las propuestas de reforma presentadas por el ministro Alexander Bulygin. Fue brutalmente interrumpido por las tropas cosacas que interrumpieron en el edificio del ayuntamiento. Los cosacos entraron en la sala de conferencias armados, sembrando el caos. En los disturbios, 60 personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas. La gente está conmocionada ante otra muestra de agresión injustificada contra la nación de Georgia. Muchos creen que es inevitable que se den más huelgas masivas. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Confiando en que todos... Vale. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Proletaritis Brizola. Pronto llegará el día en que la gente se librará del odiado yugo con un fiero golpe de brazo curtido por el trabajo y la lucha con la miseria. Así se librarán del odiado zar. Que los eventos acontecidos recientemente, tan dolorosos por algunos, se conviertan en la antorcha que prende la llama de una revolución justa. Elías, siempre sientes envidia. El Temtem. Esta gama no se hace que no lo tocó desde el Reaccess. Que los eventos acontecidos recientemente, tan dolorosos para algunos, se conviertan en la antorcha que prenda la llama de una revolución justa. Solo hará falta que unas pocas personas alcen sus cabezas con orgullo y dejen sus trabajos para que la llama se convierta en un infierno que acabe con el opresor y purifique nuestra tierra. Ya está ocurriendo. Los trabajadores de las grandes ciudades se preparan para la acción y la gente del campo también se está uniendo a la contienda. Ha llegado la hora del juicio. No perdamos la fe de ahora. Y te dije, Elías, 35 pavos. 35 dólares. ¿Qué te vas, Elías? Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Una respuesta muy curiosa no solo le afecta al nivel de tu marca del orgullo, también lo alimentará más. No sé. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your slummy. We're the Tsar's soldiers. Ya juega el tío en alto Those entender. that look like soldiers' faces, closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Continuos de victoria. Cuando tus amigos pierdan todos sus puntos de salud, ganarás el combate. Puedes ver los puntos de salud del enemigo bajo tus pies. Los tuyos están representados por la barra que hay en la esquina superior izquierda de la pantalla. Bueno, pues ya han metido lo que tienen que meter. Y si...
Y si ya está hecho, pues no. Ataque rápido, ataque planeado. Oye, no ha caído. La habilidad te permite anticipar las acciones de los enemigos para averiguar que planean despliega la cola de acciones que hay en la parte superior de la pantalla. Velocidad de las acciones. Cada habilidad tiene su propia velocidad. Si os dije ya que era por turnos. Las unidades más lentas... Es que no me escuchas, ¿sabes? Las unidades más lentas son más poderosas, pero necesitan tribulación, lo cual aumenta el riesgo de que el enemigo ataque primero. Si ya te dije ayer, pero no me des ni puto caso. Todavía le levantamos el brazo. No sé, pero el combate está bien hecho. is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Empieza a jugar tu cuñado. Elías. Good boy. ¿Y qué le parece? ¿Cuánto ha jugado? Noticias de Ereván. Nuestros corresponsales informan de que el recién nombrado gobernador general de la provincia de Ereván, el príncipe de Luis Joseph Jerome Bonaparte, acaba de llegar a la ciudad. Los mandatarios más importantes estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida, que continuó con una cena con representantes de las familias más influyentes de Ereván. Se espera que el gobernador general se dirija a la multitud en los próximos días. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? ¿Es el Rasputin que todos conocemos? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? I'm from Warsaw. So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life.
And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Muy bien, me parece. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other Está guapo, sí. objects. Smell this. Un rosario viejo y desgastado con 30 nudos de lana. El ferro que emana de las cuentas impregna la lana mejor que la grasa de los dedos fuertes de su dueño. El objeto palpita con una mezcla de éxtasis azul melancólico, pasión morada y ferocidad grisácea. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Esencia revelada, Rasputin. El deseo de Rasputin. Rasputin tiene una fe inquebrantable y una pasión que atrae a las gentes. Además, es un hombre con gran carisma, fuerte y fiero. Alguien fácil de seguir. Hay que andarse con cautela para no acabar siendo pasto de las llamas de su pasión. Selfie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Las observaciones son información que adquieres al interactuar con objetos, gente y objetos. Las observaciones te ayudan a sacar conclusiones, fuentes de conocimiento valiosas sobre el mundo y los sucesos que pueden ayudarte en diferentes situaciones. Me he dormido sin dormir. Percepción y objetos. Los taumaturgos poseen percepción, lo cual les permite ver las emociones y pensamientos impregnados en objetos de otras personas. Para reconocerlos debes desarrollar las dimensiones corazón, acto, palabra y mente. En algunos objetos puedes encontrar la esencia de las personas, de la personalidad de alguien. Puede manifestarse de una de estas tres formas: desconocida, la ves por primera vez; familiar, la has visto antes, pero no sabes a quién pertenece; certera, sabes exactamente de quién es. Las esencias solo se revelan una vez que superes la prueba de percepción con el objeto. Y te va la duda. Let's take a look around. You will be mine, secret. Un bol sucio del que alguien ha comido estofado. Fuerza dimensional muy baja. Palabra 1. Esencia desconocida. Who would have thought there were such layers of passion within him? Libro de oraciones. Un libro de oraciones muy ornamentado que contiene los rezos del credo ortodoxo ruso. Resuena con un tenue gemido de placer, con el tacto de la seda, con el aroma de los perfumes de la corte, pero aquello que es suave y cálido se ve atravesado por las espinas de la inminente separación y el anhelo. Era Rasputin. Las pasiones de Rasputin. ¿Qué iba a decir que este sacerdote tendría tanta pasión? Su fachada de curandero oculta un amante apasionado, incapaz de resistirse a buscar los corazones de las mujeres y sus cuerpos. Puede que ese sea uno de sus métodos de curación. Puntos de desarrollo.
En la portada del grimorio tienes puntos de taumaturgia disponibles para gastar en el árbol. ¿Cuánto le ha dado Eurogamer al Final Fantasy? Obtén mejoras de habilidades para incrementar tus poderes en cualquiera de las dimensiones y consigue otros saludos para desbloquear más mejoras. Y anda, un sobresaliente. ¿Qué ha dropeado o quién? Alex el capo. Careful you don't get achy feet. You're not too worn out. You look a little peaked. Any moment now. I have all day. Bueno, pero es normal, no le gustó el anterior. Si no te gusta el anterior, ¿cómo te va a gustar este? ¿No? Un instrumento de penitencia que se usa para autoimponerse un castigo físico. Esencia desconocida. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Respuesta muy orgullosa. No solo le afecta a nivel de tu marca del orgullo, también la alimentará más. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. I need to get out of here. Ya te dije yo que tiene una idea de discusión.
What is this sound? Shackles? Pues porque esto es como los culos. Todos tenemos uno y a unos les gustan grandes y pequeños. A ver, por ejemplo, se me han abierto los ojillos cuando he visto que era combate por turnos. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Otras personas por marca que busca el saludo salvaje. Objetos múltiples. Las misiones tienen objetivos múltiples. Puedes cambiar libremente el objetivo que quieras seguir. Después de hacer el objetivo te muestra el camino a seguir. A veces dicho camino es tan misterioso que escapa incluso a los thaumaturgos más experimentados. No te preocupes, el resto de objetivos te proporcionarán la forma de resolver la misión. Trekking, ¿qué tal? Acabamos de empezar. Combate por turno, mucho texto, historia curiosa. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Coche no quiere llevarlo al cementerio. Si uso mis poderes, seré capaz de hacerle cambiar de parecer. I'll be right back. Sí.
Manipulación. Usando la taumaturgia puedes manipular a otra persona. Permites que conocer sus secretos. Puedes descubrirlos sacando conclusiones. Si la manipulación está disponible, el icono de interacción del personaje cambiará y UPER aparecerá al lado del personaje. No lo sé, no me techo a palos. Cuerdas y pruebas se supone que otorgan protección a los lugareños contra la influencia de los poderes malignos. I felt something. Where is it? They'll go gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. La hostia, qué mujer, la podemos matar. Manzana caída, una manzana estropeada de un color rojo intenso. Vesna estaba temblando, se le cayó un cesto de frutas y se dejó esta atrás. Esta ha dejado su singular esencia en la fruta. Se asemeja a un corazón presa del pánico y una garganta apretada en dolor. Un bocado de esta manzana sabría puro miedo. No sé qué es esto, tío. En esta dimensión, no sé qué hay que subir, que mejorar ni... Chavete tiene marcas, pero solo los taumaturgos saben de su existencia. Se trata de efectos en una personalidad que se han creado a partir de experiencias turbulentas, los autos y permiten que los taumaturgos jóvenes puedan hacer pactos con su primer salutar. Tu marca es el orgullo. Si lo alimentas con las decisiones correctas, esto afectará al curso de los eventos futuros. Upir. Vamos a ver si podemos hablar con el del carro. El coche usa este trapo para limpiarse el sudor de la frente. El trapo apestaba al agrio del cansancio. El esfuerzo de desatascar las ruedas del terreno en el que se habían quedado atrapadas hizo que la crujiera la espalda y que sus músculos se riesen de dolor. Y todo sin ayuda. Tal es su trabajo, tal es su destino. Esta parada tiene restos de barro y nieve. El cochero tuvo que liberar las ruedas del carro del treno que las había atascado. El cochero está muy cansado. Ha trabajado muy duro descargando el carro, el solo y todo lo que quiere es tener un momento de descanso. Puedo aliviarle su sufrimiento. Mira, puedo manipularlo. Aparece el bicho. I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand,
This place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos datos tiene? ¿Qué más te da? ¿Sabes cuántos datos tiene? ¿Qué más te da? Que tenga 5 actos. O tenga 20. Es como si dicen, dura 20 horas. Pues vale. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Los dueños dicen que desde que murió el regente ha caído una maldición en el pueblo. Las disputas más nimias se convierten en peleas sangrientas y la gente está tensa y retraída. Las cosas no pintan bien. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? La muerte del regente, la muerte de Basil no fue nada tranquila. El regente murió arrasado por las llamas que consumieron su casa. La gente piensa que los escombros están malditos y hablan aterrorizados de ello. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen.
Señor Super. La mujer de Demetrio está segura de que el pueblo está siendo atormentado por un liche que se llama Mukabak. ¿Yo he dicho eso? ¿Cuándo he dicho eso yo? Esa gente va a ser murió hace tan solo un año, pero su lápida ya ha sido dañada. ¿Por qué? Muy baja, apto 1. No sé qué es esto. Recuerdo antaño este sitio buscando la paz y la esperanza perdidas. Ahora está maldito y mancillado por la muerte. Lo que me está gustando mucho es el de el Expedition, el de los coches. Estoy jugando fuera de cámara y me lo he pasado como un puto nano. He cambiado el chip. Buah. Haciendo el puto cabra. Está genial el puto juego. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the floor. ¿Cuántos capítulos tiene? That lured the saluter. Elías. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Tengo la expansión de Kansas y me escribieron a ver si quería todas las expansiones, pero es que no me llamas. Oh. Es conducir solo, tío. No sé. Lo tenía que probar un día, pero... Sí, claro que sí, Elías, si no te lo preguntaría. Even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? I bear the flaw of pride. I wouldn't have guessed. And now? Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. If I do manage to catch another salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary Thaumaturge wouldn't even try more than once. Only a few have multiple salutors. Why?
Respuesta muy curiosa. No solo afecta a nivel de tu marca. Pero ¿qué es bueno? ¿Subir la marca o no es bueno subir la marca? No me ha quedado muy claro. Me da la sensación de que no es bueno, ¿no? Ser excesivamente orgulloso. ¿Qué opináis? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta de que es... Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Can you feel it? It's the smell of mystery. A horrible death. Lugar de la muerte, una mancha de sangre seca ha permeado en los tablones quemados de la casa. La sangre suena como un sufrimiento. Se derramó rápidamente. La herida provocada por las tijeras no era grande, pero fue certera. La vida dejó el cuerpo, el corazón convulsionó y la mente supo que este era el final. Duró bastante tiempo, pero entonces las llamas llegaron y el dolor resonó de nuevo. Bueno, pues porque se quería convertir en vampiro. ¿Qué tal? ¿El Vampire Selfie te está gustando? True fear. Muñeca de trapo. Una muñeca de trapo chamuscada, parece antigua. La muñeca está envuelta en un duro caparazón de miedo. Sus capas se parecen al barniz de una pintura antigua y son el miedo de una niña pequeña, el pánico de una jovencita y el terror de una mujer. Todas ellas forman una crisálida que huele a guarras, aprieta la garganta y hace brotar las lágrimas de los ojos. ¿Ves? Esta es la de la manzana, ¿no? No te has quedado a nadie en Maniser, tío. ¿En serio? Anda que hay algún cabrón. I felt something. Where is it? So that's how you want to play. Tú has buscado con una villa de hierro muy pesada. Tiene que faltar más cosas. De puerta. No sé dónde da estos puntos de habilidad, tío. No me he enterado. Fuerza dimensional muy baja, palabra. Si le doy palabra, veré algo más. El miedo ha penetrado profundamente en los materiales del marco de la puerta. Un miedo a las llamas y a la inquietud de perder a un ser querido. Ni ascensión ni resurrección. ¿Y entonces qué pasa? Se queda vagando ahí. Palabra.
Anda, sí, ¿eh? Acto 1, palabra, a ver. Ahora con mi... A ver, espera, si tengo los puntos aquí. Mejora de habilidad, fortuna, autoridad de interrumpir la acción planeada del enemigo. Fuerza dimensional, palabra. Esto añade un punto hacia esta dimensión. La ronda de pensamiento de la concentración en un punto adicional si el enemigo está en estado de sufrimiento. Esto es para el combate. Aumenta la concentración. Gusta la habilidad de infligir el doble de daño. Espera, porque tengo curiosidad. Ahora que hemos desbloqueado esto, aquí leeremos más cosas, ¿no? Las señales rusas de la veta de madera aún se puede ver en el marco. Parecen formar palabras escritas por un cincel. Palabras que gritan sobre un intento de echar la puerta abajo. Gritan sobre las bisagras a punto de ceder. Gritan a un espacio que solo responde con el silencio. ¿Qué es esto, tío? La villa corta la piel como una cuchilla. Ya no son un accesorio de vestir, sino que se han convertido en un instrumento de tortura que desgarra la piel como un buitre y deja tras su paso ideas de color carmín. Una vez, 2 veces, 3 veces se abre paso rasgando la piel hasta llegar a la profundidad del alma. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give him back to her. She ought to know more about what happened here. Si de Vesna, esta muñeca atrapó el objeto de la mujer, se puede sentir la inocencia. Vesna apesta miedo. Sus nervios están muy afectados y su corazón tiembla. Sus dedos están tensos por ansiedad y su mente divaga, perdida en las profundidades del miedo. Quizá pueda encontrar su casa y descubrir qué es lo que causa tanto nerviosismo. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Vaya, hombre. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? Pues sube la dificultad, capullo. There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? ¿Qué? ¿Le metemos? Nah. No, it must have been someone who looked like me. Touch not on. Doesn't matter. At worst, we'll get the boots off your corpse. There's somewhere else you have to get my boot out of. Concentración. Defensa mental. Esto me imagino que habrá que subir todo. Se podrá subir todo, ¿no? Hostia, vaya...
No, todo se va a poder subir. Vale. Ahora es cuando nos matan. Ajustar mejoras. ¿Qué es esto de ajustar? ¿Eh? Mejoras de habilidades. Cada habilidad se puede mejorar. Coloca la mejora en el lugar designado del icono de habilidad. Cada mejora de espacio. Dije bien. What? Reduce la concentración en un punto adicional si el enemigo está anotado. Hasta las mejoras que tengo, vale. Esto como... ¿Cuál es el menú de desarrollo? Ah, vale. Ah, o sea, probamos una manera de infligir el doble daño. Ah, vale, joder. ¿Qué hace la concentración? ¿Qué es lo que hace? No se puede cambiar, ¿no? Vale. No entiendo eso. Debes poner concentración. Con el fin de lanzar un ataque potente contra un enemigo debes acabar con toda su concentración para que siente en estado de colapso. Los ataques potentes son mucho más poderosos que otras habilidades y hacen que la pelea termine antes. Selecciona la habilidad de distracción para debilitar la concentración de un enemigo. Pues esta, ¿no? Selecciona de... Tenéis conjuntos de habilidades diferentes. Piensa cuál quieres usar y dale al saludo la orden adecuada. Pues digamos una componente. El enemigo ha perdido toda su concentración y ahora está en estado de colapso. Es una gran oportunidad para lanzar un ataque potente. Ah, esos dos puntos de concentración, vale. Ah, pero me lo cargó. Joder, con el bicho. Está bien. Estado de sufrimiento, pero estado de sufrimiento no está. ¿Y esto qué es? Ronda 4. Se va a tocar este. Un poco así raro uno, ¿no? El tutorial.
Veo ahí una espadita. Hay una puñalada trapera. Pero a ver, no entiendo. Vaya, hostia, me ha dado tú. Casi me revienta la nariz, tú. No me he enterado del combate, tío. Are you alright, sir? Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened. Me he enterado, tío. El combate. Am I sensing? Ganso muerto. Algo aquí en estrangulado este ganso. Del cuello torcido del ganso fluye el aire y la pasión de la persona que lo estranguló. La oleada de emociones no lleva consigo el deseo. No lleva consigo el deseo por la cara o las plumas del ave, solo el amargo sabor de la envidia y el deseo de que todas las propiedades de Botgan se vayan a la mierda. ¿Pues te puedes hablar? Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled Médico, mine. bienvenido. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Pues nada, me alegro. Aquí no hay quien viva. Entre los lugareños que se pelean entre sí y hace el cuerpo de un ganso muerto, que es el tema de la discordia. Será mejor que el anciano resuelva esta disputa rápidamente o la cosa pasará a peores en un momento. Pues hace lo que se puede. Médico. Disputas vecinas. Parece que los vecinos se pelearon por un ganso que fue estrangulado como acto de venganza. Vamos, lo normal.
Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... I'm sorry, Bogdan. Pues este igual es para jugarlo solo, ¿eh? Come inside and tell me what you're doing here. Porque te pierdes 2 frases y no sabes qué hacer. Lo despistado sé que soy yo para los putos diálogos y para la historia. Let's take a look around. Carta sin terminar. Querido hijo, me destrozas el corazón. Tanto mal te he causado como para que escribas esas cosas. Que renuncies a tu herencia, a tus tierras y tu sangre. Nunca dije una palabra cuando te negaste a trabajar en el campo con nosotros ni cuando te fuiste a estudiar a Tiflis. Y ahora nos llamas estúpidos, retrógrados. Repites lo que dice tu rector, Zodieki, del que georgiano tu idioma es el idioma de los brutos. ¿Y quieres escribirme en ruso? Hijo, en ti fluye la sangre de Georgia. Es la sal que hay en tus lágrimas y el pegamento que sujeta tus huesos. No renuncies a ellos. No puedes hacerlo. Pero, Painillo, ¿qué PC tienes? Mi PC tiene 8 años, ¿eh? Era un buen PC. Cuando lo compré, pero tiene 8 años. Ya, pero es distinto. El otro, el Vanisher, tenía mucha más acción. Tenía historia, tenía carga la historia, pero este me da la sensación de que tiene más miga. Que igual me equivoco, pero... Thaumaturge never fails me. There is something here. ¿Pero qué tarjeta llevas? ¿Y qué procesador? Yo tengo una 1080, en este ordenador. Un icono de santo, un icono pintado a mano. Creo que representa a Santa Tecla, la mártir. Las manos de la anciana se alzan sobre la cabeza de la santa y forman gestos sutiles y puros, como los copos de nieve. Las palabras del hechizo brillan como estrellas y apelan de corazón a los cielos en busca de protección. Una protección para una mujer que sufre el mal en la tierra, una mujer que lo sufre demasiado. Pues depende del juego, señor Super, no tiene por qué. Así de claro. Y bueno, la CPU es de la época. No, Alego, buenas. De hecho, hay juegos que revientan la CPU y hay juegos que revientan la GPU y hay juegos que combinan. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Algo se me escapa, sigue buscando, Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. ¿Y dónde está? Llevamos 2 horitas, es muy de chill. Con mucha carga narrativa. Porque hemos tenido 2 combates que es por turnos. De exploración. Pero no sé qué me falta, tío. Diario de un sacerdote oblato. Dicen que toda nación tiene sus demonios, fantasmas y pesadillas creados para que los niños traviesos se porten bien. Pero
corrido en la mitad del mundo predicando la palabra de Dios y he descubierto la verdad. Esos demonios, monstruos y diablos que maldecía a Dios existen. En la lejana Sirmia, la gente susurra el nombre de Bukabak, una bestia cruel cuya presencia desata la ira y empuja a la gente a cometer actos violentos contra sus hermanos. ¿Crees que me lo invento? He visto a Bukabak aquí, en Piatirgos. He oído el traqueteo de sus cadenas y he sentido como sus colmillos se clavaban en mi cuello, tirando de cada fibra de mi alma. Y he sentido la furia que trae consigo esta aparición. Un enfado del que nadie puede escapar. No hay oración que pueda quitarme este sabor a sangre de la boca. Que los muros sagrados de la iglesia oblata detengan esta bestia bendita. Virgen, cuida de mí. Desde luego, si buscáis un juego de acción, este no es vuestro juego. Eso seguro. Aquí me falta algo todavía. A ver si hay algo fuera. Ah, mira, aquí está. Sale en la puerta, ha sido que la sal en la puerta protege a los habitantes de la casa de los visitantes no deseados y otras desgracias. Que igual luego tiene más chicha, ¿eh? Hay más combate y más movidas, pero... You've been going in so many circles, your head will spin. Y todavía no lo hemos descubierto, ¿eh? And that tragedy at the elder's farm, did it affect people badly? Some less, others more. He was like an icon to some folk here. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, some folk here don't miss him one bit. Have you got many more nosy questions? Nathan admitió que Vesna viene a verla para pedirle ayuda con la situación de su padre. Estaba harta de la violencia con la que le trataba. Me estuvo igual, ¿no? Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Pues algo ves a ver. Am I sensing? No, ese juego es muy bien. Y tiene pintaza, pero eso, pues, pero es más de chill. Es más de investigar, de leer mucho y con algún que otro combate. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Vaya, hombre. Pues va a haber tortas otra vez. Por hablar. Pero esto. Hostia, es que no sé de qué va esto, tío. O por lo menos se reinicia la vida en cada combate, con lo cual ni tan mal.
Me mola como pega, tío. Cuando pega, pegan, ¿eh? Claro, sí, ¿qué tal? The devil sent you. You could say that, sure. El pueblo, si pensa interfiere con sus acciones, no le hacen mucho caso al pensamiento. Los usuarios son impetuosos, de poco temperamento y están deseando pelearse con cualquier cosa, por estúpida que sea. Algo no marcha bien por aquí. Los habitantes del pueblo. Venga, oh galego, gracias por pasarte, cuídate. Creo que no, Elías. Pueblo tranquilo y feliz, ni por asomo. Los usuarios están enfurecidos y la situación está a punto de desmadrarse. Culpan a Bukabak de sus problemas. Está intentando defenderse de esta fuerza oscura con métodos tradicionales. Venga, gracias por pasarte, descansa. El gran videojuego TV, gracias por el follow, que no... No sé por qué saltan saltas. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Nada, hombre, se hace lo que se puede. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Muchas gracias. We didn't invite any guests over. Nada, ¿no? Please, please. Esta no tiene pinta de que quiere hablar con nosotros. Habrá que buscar algo. Luca. He must be the one who saved Vesna from the caja de madera, una caja de madera con... Las personas que se pueden ver en el marco de la puerta de la casa quemada eran de Luca. Fue él quien rescató a Vesna del fuego poniendo en riesgo su propia vida. Trozos de un plato de cerámica azul roto. En su cerámica resuena la ira y la frustración. La disputa surgió de golpe, causando un torrente de quejas e insultos. Su olor dulce y penetrante aturdió los sentidos e incitó a gritar, a señalar los fallos ajenos y a hacer daño. El arrebato duró hasta que los implicados se quedaron sin aliento. Pero si no queda con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Mojón para nosotros? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. No. Please leave. Please, please. Algo más tenemos que hacer, ¿no? Aquí hay otra cosa.
so many words of love inscribed here. Un mango de hacha dañado. La sencilla que hay en él no pertenece a Vesna. Aunque se ha vuelto mohoso por su falta de uso, sigue portando los recuerdos de su portador. Una persona solitaria por elección propia. Una persona tan amarga como las vallas de Ebro. El mango tiene a su alrededor matas repletas de espinas procedentes de las palabras siguientes, pero también hay pétalos de rosa procedentes de las palabras queridas y amables. Traicionan el amor de alguien que no le tiene miedo a las espinas, un amor complicado, pero en el que la violencia no tiene lugar. En esta casa hay una pareja que no se calla las cosas, discuten de forma violenta y a gritos hasta que se quedan sin aliento. Pero pese a todo, continúan juntos. Ese creo que es una pareja muy explosiva. Es un hombre violento, pero su amor por Vesna es verdadero. Las discusiones es una cosa, pero él jamás se atrevería a ponerle una mano encima en acto de violencia, tal y como afirman las palabras escritas en el mango del hacha. Complicado. Lo que ves es una pareja explosiva, son impulsivos y se dejan llevar por la ira descontrolada y discuten como si no hubiera mañana. Pero al mismo tiempo también se quieren mucho el uno del otro y su amor sigue ardiendo como una gran llama ardiente, evitando que se pierdan a ellos mismos en emociones dañinas y que caigan en la violencia doméstica. Una pareja muy explosiva, ambos son muy impulsivos, lo que desencadena peleas muy frecuentes. ¿Cuántas conclusiones que he llegado, Rasputín. Cochero. ¿Dónde pone fácil, equilibrio difícil? Nivel de dificultad, mira. Pues yo quiero para otro nada. Desafiante, equilibrado, historia. Pues mira, pues ahí. Pues no me acuerdo que me hubiera pedido. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. No recuerdo. Me imagino que sea de primer día que lo probé. Pero me extraña. Lo normal es que lo hubiera puesto en normal. El mango del hacha porta la distintiva esencia de Lucas, completamente igual a la que está en el marco de la puerta de la casa quemada. A ver si nos dejan hablar o qué. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We Joder. can't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Está cerca de Lucas. Está claro que esta no es la primera vez que ves amenazado a alguien con enviar a su marido. Lucas debe tener muy buena reputación en el pueblo. Los lugareños ven a Lucas como un cascarrabia solitario. No obstante, parece tener su corazoncito. Lucas estaba en casa de Vasily la noche en la que fue asesinado y ocurrió el incendio. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse.
Ahora hemos liado. You imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. ¿Está? Get that thing out of here. ¿Tanta hostia para esto? Algo de ancianas. Esto de la anciana no me ha quedado claro, tío. Esta historia me la he perdido. No has parado de hablar, Elías, y me la he perdido, me he liado. Entonces no sé si meterla a la hoguera o tirar al pozo. Es una pipa, ¿eh? Esta me falta información, tú. You've been going in so many circles, your head will spin. Me sigue faltando información, tío. Pues es que no sé si acusarla de esto. ¿Y esto por qué? Para dar una respuesta, acusarla de echar una maldición a Vasily. Es que me falta este dato, tío. ¿Qué? ¿Echamos esto? Venga. You cursed him, didn't you? Vesna's father. You put some hex on him, right? A spell. I help people, yes. Vesna had a problem with her father, and believes in curses, spells, and hexes. Is that all? Because, like I said, I don't want to waste time and die here gabbing with you. Carácter del regente. Valery tenía un lado oscuro. El hombre que era el pilar de la comunidad se convirtió en un abusador en su hogar. Torturó a Vesna durante muchos años, convirtiendo su vida en una pesadilla. Vesna came here for help, didn't she? Vasily drank and beat her, and no one did anything about it. So you put that curse of yours on him. I even went to talk to him. How did you know that? ¿Qué? ¿Confesamos o vamos ahí a fuego, a piñón? No vamos a decir que somos. Go on. For me giving Vasily a piece of my mind. He took it out on Vesna. And then her husband walked in and killed Vasily, and he's the one my salutor latched onto. As for the second thing, could be. But it wasn't Luka that killed Vasily. It was Vesna. Are you sure? I was there. And until now, only 2 people knew what happened there. Vesna and me. Don't be scared. I'll do my best to help you. Then I think we have to talk to Vesna. Fue Vesna la que mató a su padre. Lo hizo en un arrebato de ira. Su esposo no tenía nada que ver con la muerte del regente. El padre de Vesna era la causa de sus tormentos. El miedo la llevó a la anciana, que trató de ayudarla con el apoyo de las fuerzas de la tierra y de los tiros, pero no funcionó. Desesperada, Vesna recurrió a un último recurso. Asesinó a su padre, condenándolo así a la nada. La vida de Vesna estuvo marcada por su cruel padre. Sin esperanza ni mejoras a la vista en su situación, decidió tomar medidas extremas y acabar con la vida de su opresor. Este acto le originó una marca que atrajo a un Bukabac. Desde entonces su vida ha estado marcada por su pasado y su violenta impulsividad. Pues nada, vamos a con ella. Venga, abuela. Te espero. Después de ahorita. Abuelita, dime tú.
¿Y esto qué? Hoy de daño infligido un 50%. Please open up. There's no need to be afraid. Just open the door. You're gonna wear yourself out banging a door like that. Can't you see nobody there? I'm looking for Vesna. I have to speak to her. Am I stopping you? Nobody there. I'm sure she went to see the hubby at work. Go bother them in the clearing instead of pounding on an empty house door. Thank you. Nos toca viajar. A lo mejor el carro, ¿no? ¿Para qué pasó? Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Vesna. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Not much to think about here. If we can help Vesna, then get this nag quick to clearing like Mr. Shulsky asks. Planta de Vesna. Diario actualizado. Vale, esta es la portadora de la marca. Pues ahí vamos. Ahora es cuando nos vamos a enfrentar a la marca y nos van a matar. Y es cuando tengo que bajar la dificultad. We have to talk. I'm not here to fight. You shouldn't have threatened my wife. I know what you did. You don't know what you're saying. On the contrary, she's the one who brought the Bukavach here. She killed Vasily. When the wise woman's spell didn't have an effect, you decided to finish him off yourself, didn't you? You're the one who killed your father. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Bukavach. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Qué guapo, ¿no? Ah, mira, ahora nos marca. Pero esto antes no había. Pues ahora modo normal, equilibrado, porque soy una persona mayor. Tengo el pelo blanco ya. Un desafío, tendrás que meditar tu antes de ganar. Pues esto no me había salido, Elías, para elegir. Luchar contra salutos salvajes. Para derrotar a un saludo salvaje debes deshacerte de las sombras que lo protegen. Derrotar a las sombras lo debilitará y cuanto más débil esté, con más violencia sea resistida. La barra indica cuando el salutor te envía más enemigos en contra. ¿What? Vamos a darnos la vida esta, ¿no?
Bueno, podemos meterlo ahí a ver. Y este, por ejemplo, ¿por qué no podemos? Te pinta porque es uno. Ah, es de abajo, debe ser, ¿no? A ver qué pasa. Un montón de vida, ¿eh? Ay, que no hemos hecho nada, tú. Provocado que entres en estado de sufrimiento. ¿Ya? Tal pueden ser benignos o tener efectos potencialmente letales. Es tu descripción inherente para que no te pille por sorpresa. Por supuesto. Seguidos de daño al final de cada ronda. El efecto es multiplicado por 4. Teníamos una opción que era para quitarnos algo. Esto es esterilidad. Había uno que nos curaba. Nos quitaba estados. Ah, no hemos quitado el estado ya. Hostia, no me entró el combate. ¡Ay! Todo el riñón. ¿A dos? Ah, coño, le he visto aquí, se me ha quitado la mitad, tú.
me he quitado el estado negativo ahí. Tiene que estar a punto de caer, ¿no? Vehemencia. You lose. You're going crazy again. You blind fool. Pero combate sin centrarme. No sé por qué te cago el bicho. Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. ¿Cuánto vale? En consola. Tomar un salutor. Tratado a Bukaback, el salutor de la dimensión acto. Pero no puedes tomarlo por sí solo. Rasputin viene a ayudarte. Un salutor sin controlar. No obedecerá a tus órdenes. Te impedirá desarrollar tu percepción y la debilitará. 40. Por suerte, Rasputin mitigó su enfado. Has conseguido lo imposible. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! Hachazo, le ha hecho en la cabeza. And kill me too. I was there. I saw everything. Vasily, Bach. You're big men now. But when he was beating Vesna for years, no one lifted a finger. Bah. Now you're all so brave against her. Go home, pray better, and leave her alone. Oh, qué bonito. Sergio, compañía. Entre la estación de tren. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Do you happen to know Bienvenido, when the gente. train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this Pronto, train te get me retiras hoy. close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thanks. Aún no ha salido, consola. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. Things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Está chulo. Investigación. Toma de decisiones. Combate por turnos. Llevas unas horas. ¿Qué ha estado con el Vanisher? No ha salido, lo que quiera. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Vaya. Do you still want to send something? Ahora
Ahora sí, sí, súper. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Toca malo. Ya sacamos final bueno en el Punisher. Con lo cual este toca malísimo. Ahora nos tiene que comer los demonios y acabar en un psiquiátrico con 2 camisas de fuerza. Your question sounded like a threat. Because it is, for all of us. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Ahora tenemos un amiguete. Acto 1 ya. Elías, 1 de 3 ya. Se acabamos de empezar. Me cago en la puta. Era el prólogo. Me cago en la noche. Pensaba que no lo acabamos. No, llevamos 2 horas, ¿no? 2 horas llevamos. No sé, que no es el prólogo. Pero vamos, acabas ahí el título, joder. Haga, no arranca. Así ahora. Uy. Que no puede, mi ordenador. Va a tener que pensar en cambiar de ordenador, ¿eh? Bueno, cambiar. Sí, cambiar.
Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat, and urine. Joder, qué respuesta. Poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. A socialist in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. ¡Hey, gates y compañía! Even I can feel hope Buenas noches. for people riding with us. Can't you? Even without my powers, I Buenas noches, gates y gracias por la raid. ¿Qué tal? ¿Cómo todo? Muy bien. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've gotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed. ¿Estás jugando al Fantasy o no? And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Vaya. Pero le vas a dar, ¿no? Le vas a dar muy fuerte, además. Ver funeral de tu padre en el cementerio de Powazki. ¿Pero ya lo tienes? Sí, ¿no? Sur de... ¿Es quién? De Rozmisty. Haremos apoyar de todos los ladrillos, de los adoquines y de los raíles de este sitio. Es el día 1. ¿Y no lo has probado? Sí, lo has probado, ¿no?
El traqueteo de o has hecho como Camul, que está sin desprecintar todavía. El traqueteo de los motores de vapor, el sonido de los martillos trabajando en las obras de los edificios altos, los latidos acelerados, las pisadas de los protestantes. Las dinámicas del cambio y el progreso son impresionantes, adictivas e incentivantes. Puedo ver cada vez más claro cómo cada vez se extiende más la disconformidad, el pulso rítmico que afloja los remaches que sujetan las señales bilingües y los nudos de las corsés. En este sitio se vive en el aquí y el ahora, porque el pasado apesta a descomposición y el futuro es demasiado aterrador para pensar en él. When people unite, empires fall. Repos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El jefe de policía de la ciudad de Varsovia informa a sus habitantes de que debido a la visita de sus majestades se duplicará el número de unidades patrullando las calles. Se presta especial atención a los grupos problemáticos que han estado causando problemas últimamente en la vía pública, que se manifiestan en contra de los Thaumaturgos y piden que su majestad ilegalice la Thaumaturgia y la considere una amenaza para la humanidad practicada por embusteros. ¿Para qué te fíes de los medios, Elias? Ayer, cerca de la calle Rimasca, la policía detuvo a 15 personas que causaron disturbios organizados y detuvieron el tráfico. Pedían la pena de muerte para los Thaumaturgos. Los manifestantes estaban ebrios y comenzaron una trifulca con la unidad policial de la zona. Salido hoy. Repos. Investigación. Fantasmitas, combate por turnos. Pero hay poco combate, ¿eh? No es por ahora poco. Una buena historia. No te vayas, no. Hay mucho más para leer, tú, loco. Y para investigar. Mira, acto 1. La ciudad que nunca olvida. A mí no, yo no sé cuánto dura, Elias. O sea, cuando el correo que enviaron no ponía cuánto duraba. Otras veces te suelen poner. Pero bueno, el Vanisher me dijeron que 20-25 y me tiré 50. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Tienes que ir al cole, no jodas. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. A butcher. A ver, el Vanisher sí que te dura 20-25 horas si vas a la historia principal. Pero te pierdes ese juego si vas a la historia principal. Tienes que hacer, ya no digo los coleccionables y los puntos, que bueno, que están guays, pero hay que hacer los casos. Los casos hay que hacerlos sí o sí. Yo creo que me dejé uno. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? Yes, I feel Polish.
My name's Victor. Vanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. ¿Para qué? A leer, ya estoy leyendo. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the No va a ser first tan ones in denso the como fight. Discoliseum. No creo. Discoliseum ya nada más empieza ya un pastel. We want the trouble. The loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Yo también, yo lo tengo ahí. I didn't dare suggest it myself. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. No, que va, el Expedition, ¿qué te piensas que dura? El Expedition, over 100 horas. Y son más. Si quieres hacerlo todo, son más. For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely, I'm going to take a look around. La petición de auxilio de una chica en apuros, Wanda. Al conocido durante el encapsulamiento. Necesita mi ayuda para escapar sin llamar la atención. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Pero es un hombre carismático capaz de adelantar las masas. Además, prefiere acabar en una celda que quedarse callado. No, la culpa es tuya. Que me ha echado ni cojones. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment to arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj.
Sergeant. One of these Polish dogs is putting it about that your mother's a floozy who never says no to anybody. Which one? Me. Ahí va. Me pego. Yo no quería pegarme la hostia, así tan rápido. Nada, vamos a dar los hostias. Hablando claro. Es otro tomado con ayuda de Rasputin. ¿Esto qué es? Tenemos un punto para dar. Pero que no sé qué es el estado de sufrimiento, tío. No sé cuál es, sinceramente. Selección propia o de un... puedes previsualizar tanto ruidos como las de un autor. Esto te servirá para planear tu ataque. ¿What? Invoca otro autor. Puedes invocar otro autor en cualquier momento. El marco verde. Que color de la imagen de salud indica que son especialmente efectivos en una pelea contra el enemigo en cuestión. La descripción que hay sobre el autor para descubrir por qué son útiles en este momento. No he leído el porqué, pero bueno. Si lo pasado, todo explica muy allá, tío. Refuerzos enemigos están en camino, tú. Me jodas. Más eficaz contra este oponente. Ya sí que le vamos a meter. Pues ¿este cuánto año hace? 20, hola. 21, 27. Madre mía. A ver, ¿este es nuevo? Se ha muerto tú. Vaya viaje
A este. Solo usar 11 de daño, pero dentro de 2 rondas. Pero no entiendo es... muy lento. Pues esto va a ser lentísimo. Me quedan 2, me quedan 4 puntos. Con esto lo matamos, tío. Había un fusilero. Pueden tener un rasgo que los haga inmunes a tus ataques. Los rasgos están relacionados con dimensiones diferentes y se pueden deshabilitar. Para aceptar un rasgo, ataca a un enemigo con un seductor que permanezca a la misma dimensión que el rasgo. Ten en cuenta que si no tienes la fuerza subdimensional, puedes arrebatar toda la concentración del oponente y lanzar ataques potentes. ¿Y cómo es el rasgo que tiene este? Hostia, pero mira... Ah. Resistencia, pero yo no tengo resistencia. Atacar... Ah, sí, mira. Ah, si te lo pone, ¿eh? Atacar con Upir anula. Ah, pues nada, vamos a atacar con Upir. Upir, campeón. Ataca, ataca. Pues hay que ver. Supuestamente le hemos... Pero esto de ahora se lo quitaremos, ¿no? No le hemos quitado esto. ¿Y por qué no le hemos quitado esto? Yo no voy a convencerlo de entenderlo desde el puto combate. Ah, rasgo anulado. Ah, vale, hemos quitado. Vale, ya está. O sea que ahora hacemos pupita en teoría.
Aquí nos curamos un poco. Pero si pongo este... No, no, me quita 10, me va a quitar 10 puntos solo. Bueno, quiero que te quita. Me quita. Además que tienes la barra de aquí de acción. Tiene que llegar hasta aquí. Cuando llegue hasta aquí, disparará. Sí, que sí. ¡Hostia! Toma, he disparado yo. ¿Qué te parece? Me he detenido tú. Name? Shulsky. Victor. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Por matar, pero si no mata a nadie. Siéntate en el banco y espera. La jornada laboral de 11 horas está acabando con nuestras vidas. Sigamos el ejemplo de nuestros camaradas alemanes y británicos. Luchemos por reducir la jornada a 9 horas. Uníos a la huelga, soltad las herramientas y luchad por vuestro futuro. Es como hay que leer todo, porque tiene que tener experiencias y es todo. Ha sido una caricia, hombre. Tú también. Ahí no llego. Algo el sabio. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. What did they put such a swell in jail for? Toma por culo. I showed a couple of Russian soldiers when I think about the petitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there. I glassed him in the face, then kicked him in the bean, and wham! On the floor. And I pinched his billfold, too. Did anybody ask you? Shut your damn trap. Well, are you from somebody? My name's Viktor Shulsky, and I work on my own behalf. Vamos, que es autónomo. All right. Respect. First of all, I am a Thaumaturge. Now them, I got respect. Paco, ¿qué tal? I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. Estamos en la cárcel, tú. But you ¿Qué? don't De look malote, like much si no te of a comen. Warsaw lad. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Paco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. I
wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. La valiente Wanda, la contrabandista de palas, me propuso que nos viésemos en la cafetería de Bert Rothkli. Shulsky, this yours? That's right. Then take it and get out of here. ¿Ya está? ¿Me deja libre? ¿Preguntamos o qué? Preguntamos a ver. La curiosidad mató al gato. Ah, toma por culo. Thank you. Sí, es... Según lo que vayas haciendo, cambiar unas cosillas y otras. Aquí hay demasiada peña. Archivo de Wanda. Creo que esta chica ha estado aquí antes. Archivo de Víctor. Tengo mi propio archivo. Me ve bien. Tengo combate por turno, Paco. A la hora de buscar nuevos reclutas para la gendarmería se recomienda rechazar a los candidatos que sean judíos, taumaturgos, personas relacionadas con agitadores públicos o rebeldes. Cualquier excepción a la regla ha de tener argumentos de peso para considerarse. Las comisarías de la ciudad de Varsovia se recomienda extrema cautela con About City, líder de la banda de navajas. Se le ha visto recientemente en la calle Withbowa, pero rubio, ojos azules, rostro redondo, altura considerable. Lista de personas buscadas. Número 1002. María Burkova, 54 años, residente de Varsovia, en la zona vieja del barrio de Praga, acusada de laborar con los robos de cargamento de gomina holandesa valorados en 2000 rublos. Descripción: baja, pelo oscuro, ojos castaños, 3 cicatrices en la pierna derecha. Orden de búsqueda expedida el 3 de agosto de 1905, Varsovia. 1003. Jefizowski Mezorski, recluso de la prisión de la calle Cielna, que escapó mientras se trataba en el hospital de la calle Pokorna. El 2 de agosto de 1905, descripción: alto, delgado, débil, rostro redondeado, pelo oscuro, ojos castaños oscuros, nariz aplanada y pequeña, 19 años de edad. 1004. Isaac Nudorf, 18 años de edad, hijo del recluso y antiguo habitante de Minsk Mazowiecki, en la calle Luka. Se le acusa de robar aves de corral. Se desconoce la dirección en la que escapó. Orden de búsqueda despedida al 14. Venga, a ver, ¿qué hora es? Hostia, las 2 ya. Se sigue un poco más, pero... que mañana tenemos que conducir camiones. Órdenes: una entrevista a nuestro querido zar y emperador de toda Rusia a la ciudad de Varsovia. Debemos aumentar la seguridad. Por tanto, doy la orden de duplicar el número de patrullas. Todos los comisarios han de cumplir con esta orden de inmediato. Ya tenemos un punto de habilidad ahí.
Está claro, Dema, hay que leer porque es que te dan, subes de experiencia, tío. Cogiendo, bueno, cogiendo los archivos. O sea, con 2 raíces casi de 20 cada una. Respeto ciudadano, taumaturgo. Un respetado ciudadano, taumaturgo, empresario, filántropo, esposo y padre. Murió de forma repetida el 1 de agosto, con 64 años. Se oficiará un funeral por el eterno descanso de su alma en la iglesia de San Carlos Borromeo el sábado 7 de septiembre a las 11. Vaya. ¿Pero tú qué estás haciendo? Tragándotelo todo, Elías. ¿Se sabe cuándo sale el juego en consolas? No. Tras la mediación del éxito y las sumas de dinero, no hay nada que estos ángeles de mármol no vigilen tras las puertas del cementerio. Bueno, mañana 8 no sé. Depende de lo que haya. No sé si, bueno, de alguna cosa nueva tengo, para enseñar seguro. Nota con un anuncio. Sastrería de Caballeros Roch Dobrowski. Aceptó todo tipo de trabajos de sastrería y ofrece los precios más económicos posibles. Durante todo el proceso se puede apreciar su dedicación, gusto y diligencia desde el comienzo hasta el toque final. Calle Prozna 11, puerta de entrada delantera. Falleció Francis Gilmantel, al que Dios tenga en su gloria. Partido tras una corta pero dolorosa agonía, y recibir los sagrados sacramentos el día 18 de agosto de 2005, a los 65 años. La familia dolente pide a todos sus allegados que estén presentes en el funeral que será oficiado en la iglesia de Santana, situada el 25 de agosto a las 11. Tras esto, el cuerpo es trasladado al cementerio. Muy bien. Desde la parroquia, sábado 7 de la mañana, ofrendaron a Nuestra Señora del Rosario por la intención de los hermanos y hermanas de la cofradía del Santísimo Rosario. La misa será precedida por la lectura de la letanía de Loreto y por una oración poniendo la conversión de los pecadores. Obituario. Stanislavski, un respeto ciudadano, dramaturgo, empresario, el de antes es, vale, el mismo de antes. Tumba, aquí yace Jan Mielek, amigo querido, falleció en 1891. Lo que es ahora yace aquí enterrado, lo que fue ya no importa. Un epitafio. Maria Winoska, actriz de teatro polaca, 23 de diciembre de 81. A mi querida hija, una madre destrozada. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart?
I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Conocí a Murdecha en el funeral de mi padre. Se presentó como un conocido del fallecido. También me preguntó un par de preguntas un tanto extrañas y estaba muy interesado en saber cómo murió mi padre. I think I ought to arrest you. ¿Me tienes que arrestar? ¿Otra vez? ¿Cómo se de la cárcel, joder? I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Che, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? This? It's nothing. You should see the nun who did it to me. Victor. I'm perfectly fine. We've got more important things to discuss. It's not worth worrying about. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. And we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Venga, vamos a despedirnos de papi. Let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 años, 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding?
What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. ¿Y este quién es? Such interesting friends you had. Se ha enfadado papá. Claro, normal. I guess I'm more tired than I thought. Vino de buenas maneras. Me dijo que conocía a mi padre. Tal Nicolás II, emperador de Rusia, ardió por el gran duque de Finlandia. No parece importar el movimiento. Nombrado por la ciudad de Varsovia. De soltera. Oh. Great grandmother Josefina, a Thaumaturge. Corona funeraria. Alguien ha dejado una nota junto a la sencilla corona. Pese a que tuvimos nuestras diferencias, compartimos el mismo objetivo. Seguiremos adelante y que la tierra te sea leve, compañero. Tus camaradas taumaturgos. Pero se ponen las condolencias de sus compañeros en la taumaturgia. Parece ser que mi padre estuvo en contacto con gente de nuestra profesión. Alguien ha dejado una nota muy especial en esta corona simplona. Que te coman los gusanos, cabrón. En definitiva, en ella se nota la alegría por la muerte de Stanislav. La corona la tiraron sin cuidado alguno, pero sí que se había desesperado con lo que estaba escrito en la nota. Había varias versiones de las mismas escritas, ninguna de ellas resultaba lo suficientemente ofensiva para el autor. Al final se decidió por una simple, pero efectiva, que te coman los gusanos. Unas cuantas flores atadas con una nota. Estábamos más unidos de lo que te hubiera gustado hace ti. Y ahora ya no estás, mi corazón. La nota contiene unas palabras breves de despedida. Las palabras contienen un mar de tristeza y anhelo. La carta fue escrita por alguien con un corazón tembloroso que no es capaz de asimilar la pérdida. Parece ser que a alguien le ha afectado muchísimo la pérdida de mi padre. Ya sé cuál vamos a jugar mañana, el de jardín. Os tengo para enseñar. Habría más gente de la que esperaba despedirse de padre. Parece ser que tenía tanto amigos que estaban muy afectados por su muerte y enemigos que saltaban de alegría por ella. La cosa es que padre no fallaba a la hora de propagar emociones fuertes en aquellos a los que conocía durante su vida. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Venga pues. We can go. The hardest thing was getting rid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? No. Jaina. Bueno, uno sí, los dos no. And you, sir?
can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Hasta ahora te has enfrentado, ha habido 4 combates, no había más. En estas 2-3 horas llevamos ya. Casi. 1, vamos a empezar, sí, 2, 3, unos 4. Y contra un monstruo que supuestamente es un salutor que hemos capturado. Nada, hombre. ¿Qué tal el Tiria? Tiriana, Tisia. Tengo que dar. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Está en el access, ¿no? His spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. ¿Qué hace el parado? En la sala de estudio de tu padre para comenzar la lectura del... Bueno, vamos a hacer la... de padre. Un cuadro muestra al padre durante su vejez. La expresión seria de su semblante, la postura orgullosa y el grimorio en su mano, combinado con el fondo oscuro y la falta de adornos. Todo ello refleja lo estricto y pragmático que era. Estar en lo de siempre, sin embargo, un aura color rojo apagado rodea su figura. Parece ser que los artistas son especialmente sensibles a ver cosas que suelen escapar del ojo humano. Este debería haber recibido una paga extra por ser capturado, capaz de captar el aura taumatúrgica. Gaceta de Varsovia sobre el evento vespertino. Ve aquí las últimas noticias sobre los disturbios acontecidos durante el disturbio de su majestad Nicolás II de hoy. Tras nombrar gobernador general de Varsovia, Georgi Escalón, el discurso de su majestad imperial se vio ennegrecido por un grupo de alborotadores que comenzó a vociferar lemas muy ofensivos. A pesar del aumento de la seguridad, hubo varios altercados, aunque la gendarmería pudo sofocar la situación rápidamente. Hubo varios heridos, entre ellos 2 agentes que acudieron a mantener bajo control la situación. 30 personas han sido acusadas de provocar disturbios públicos y peleas y han sido detenidas. Venga, vamos allá. Exploremos luego la casa. Busto de Sirin, a pesar de tener rasgos de ave muy marcados, tiene una belleza inquietante y salvaje, rasgos que te hacen querer caer en sus garras y que su canción te lleva en un sueño eterno. Pero al mismo tiempo, su enigmática sonrisa evoca una respuesta instintiva, casi primigenia, de huir
brutal depredadora. Pero ¿acaso el alma no es un precio justo por la dicha de entregarse a tan encantadora criatura? ¿Puedo cambiar de ropa? Foto sería espaldas rectas, expresiones de regaño y las barbillas altas. Estos muchachos intentando cumplir con las expectativas de todos. Algo salió mal. ¿Qué voy a poner? Así es que mete de ropa al armario. Pues cambiar más ropa si vistes el sastre. Pues no tengo más ropa. Ah. Vaya. Mensaje de madre que dijo stop. La noticia de la muerte de Esther me produce un grave pesar. Stop. Por desgracia, no puedes ir al funeral. Mis asuntos de país me impiden viajar a Varsovia en estos momentos. Sabéis que os acompaño a los dos en este momento tan triste. Mamá. Hermana, te escribo porque no puedo conciliar el sueño. Como te dije antes, he encontrado un candidato digno, pero tengo problemas para acceder a su marca. Siento que Paimon está a mi alcance. He conseguido verle de forma fugaz, pero lo he conseguido. Aunque ya paro, que los nervios me pueden. Sí, tendré cuidado. No soy tan tonto como padre. La gaceta por la rutina. El domingo en el cementerio de Madrid se enterró el cuerpo de la afamada escritora y ciudadana Severina Tujiska. Un grupo de compatriotas escoltaron el ataúd bajo una lluvia torrencial. El funeral fue muy modesto, de acuerdo con los deseos de la difunta. La cantidad de dinero acordada para coronas funerarias fue depositada en las arcas de la institución benéfica. Vaya, vale. Nos tenemos que ir. Y carta en París. A mi hermana, ahora me siento bien, como para poder escribirte. Además, el médico me lo ha recomendado. No estoy solo en mi angustia. Comparto habitación con un tal Rafa Morton, cuyo apellido no recuerdo. Le han traído de Londres, desde la clínica del Dr. Sibar. Es un caso muy interesante. Se pasan los días cazando polillas, cucarachas, mariquitas, escarabajos. Que hay por aquí y se los come. Dice que le dan la fuerza necesaria para esperar la llegada del Señor, pero no creo que se refiera a Cristo. No puedo acordar con exactitud todos esos detalles tras el desastre con Paimon. Mi mente sigue igual de confusa. Paimon me visitó hace menos de una semana. Sí, que esto es imposible y que sea fruto de mi mente. Pero parecía tan real. Él, como monarca del infierno, y con su corte de demonios, con las sombras y sus penitentes llamándome a mí, a unirme a ellos. Era todo tan real. Bueno, ya paro, que no puedo pensar en otra calidad. ¿Viste eso? Esto es castal, sigo yo. I am ready, Mr. Shursky. I only need all of you to be present. Can we start reading your father's will? Yes, let his will be done. Begin. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Je suis désolé. I just needed to quench my thirst. Alone, unfortunately. I didn't manage to. Please don't pay them any mind. Mr. Shursky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Szulska,
Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Lygia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following: my collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. I would also like to come to the aid of my only son, Victor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Os dejo un libro, ni tan mal. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Vaya. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did Father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... we rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death.
Bueno, la verdad que el juego está curioso, ¿eh? Porque lo vamos a dejar aquí, son las 2:30, chicos. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined Inujitsus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? Mañana, camiones. Forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. In the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? El Vanessa tiene mucho combate, ¿eh? Do you have any other ideas? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, Es now un mundo that we comparado know con este. what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Más de uno lo ha dicho, señor Super. ¿Este qué le pasa? How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Call of Duty lo jugaste, Paco. Actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Call of the Sea. Ahora te lo pongo. Go there and check. Salió hace 2 años, creo. Este. ¿Te lo has pasado? Ah. Lo tenéis a 8 euritos ahora, un descuento hasta el día 10 de marzo. Sí, lo tengo, me quedé, lo tengo para hacer. Disco de descuento. Está muy bien. Bueno, hablar muy bien de él. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente.
Ahí lo tenéis. La verdad que está chulo. La historia pinta guay. El combate es un poco raro, ¿no? No termino de pillarle. Pero bueno. Tiene 67 reseñas positivas ya. 35 euritos. Yo creo que lo deberíamos de jugar, ¿no? Solo para joder a las áreas, digo, porque está bien, ¿no? Yo creo que lo jugaremos. Pero a ver qué hueco hacemos. A las noches me gustaría seguir enseñando los juegos. Mañana igual sacamos el del jardín. No lo sé. Pero bueno, ahí lo tenéis. La verdad que está chulo. El juego gráficamente está guay. Los combates, bueno, pues aún no termino de pillar el truco. Y la historia, pues, promete. Así que, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un placer. Un servidor se va a la piltra. Gracias y Sergio, gracias por la raid. Al resto, gracias por estar ahí. Si hay algún despistado que no le ha dado follow, darle, que es bueno, bonito, barato. Y mañana a la mañana, no sé, sobre las 9:30 yo creo, nos enfundaremos ahí la camisa de cuadros de leñador. Nos montaremos en los 4x4 y en los camiones y recorreremos Arizona de arriba abajo y volcaremos un montón de veces. Y a la noche, pues no sé, alguna cosa que tenga por ahí que sé que tengo para enseñar o alguna cosa nueva que entre. Así que adiós. Mañana más y mejor. Algo que os puedo dejar. No, ahora sí no. A ver con quién os dejo. Mira, voy con tu Paradise, está chulo, pero no. Me lo hago con Polo, que está jugando al final. Para los amantes del final, ahí lo tenéis. No está, no. Venga, nos vemos. Adiós. Hasta mañana.